buenas tardes, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con una de las figuras más emblemáticas, yo diría que de la judicatura universal, el magistrado Baltasar Garzón Real, juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 español, que trata asuntos nada de alto calibre, digamos así, asuntos que tienen que ver con el narcotráfico, con el terrorismo, con el crimen organizado. Magistrado, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, le agradezco el que me permita compartir este conversatorio nada con usted. Se lo agradezco de todo corazón. Toda la comunidad jurídica está pendiente a este programa. Ellos decían que su visita aquí daba la impresión de que usted era objeto de secuestros, que siempre los mantenían en habitaciones, tratando de capacitar, ¿no?, a nuestros fiscales y a nuestros jueces, y vemos nada de que por fin se nos dio nada. Usted ya es una figura real, está dejando de ser un mito, ¿no? Pero la verdad es que usted es popular en la República Dominicana, magistrado. Cuando leía yo su historia de vida, la verdad es que usted viene nada de una familia muy sólida, usted fue seminarista, es decir, que dentro de usted viven y conviven una serie de principios que son los que probablemente justifiquen todas y cada una de sus hazañas, ¿eh? ¿De qué es de lo que se trata, magistrado? ¿Por qué Garzón? Bueno, Garzón porque mi padre se llama Garzón, evidentemente. Bueno, muchas gracias por esas palabras amables. Es un placer estar hoy aquí para hablar de lo que dé de sí la conversación que vamos a tener. ¿Por qué Baltasar Garzón? ¿Por qué el juez Garzón? Pues un poco que lleva bastante razón en lo que dice. Todos somos lo que a lo largo de los años hemos hecho de nosotros mismos, o la sociedad ha hecho de nosotros, la familia y la educación que hemos recibido. Mi familia era una familia, y sigue siendo, de clase media, principalmente criada en el ámbito de la agricultura. Claro. Y mi padre decidió, como tantos otros padres y madres en la época de los años 60 en España, emigrar de su tranquila tierra a otros puntos de la geografía española para que sus hijos pudieran mejorar el nivel de vida y pudieran estudiar. Yo formo parte de una familia de 5 hermanos, soy el segundo de 5 hermanos, y la única fórmula, con el escaso sueldo que mi padre tenía, de que pudiéramos estudiar todos era moverse a una ciudad mayor, y así acabamos en Sevilla, en donde él trabajaba en una estación de servicio echando gasolina a los vehículos, a los carros, y nosotros pudimos estudiar. Yo compatibilizaba mi estudio con el trabajo nocturno en esa misma gasolinera, de modo que iba a la universidad por la mañana, dormía un poco por la tarde y por la noche me iba a trabajar, y aprovechaba también para estudiar. Los principios, los éticos y la solidez de los mismos me los dieron mis padres, me los dieron sin duda también mi etapa en el seminario. No renuncio nunca a esa etapa y a ese tiempo. Aprendí cómo ser responsable, claro, valorar el estudio, valorar el trabajo diario, el esfuerzo, y que todo se puede conseguir si lo propones hacer. Claro. A partir de ahí también me tocó vivir una época en la juventud muy concreta y muy importante en España. Fue el final de la dictadura de Franco y el inicio de la transición y la democracia, y pude participar activamente en mis años de universitario, viendo directamente y participando y contribuyendo de alguna forma a ese cambio, y eso también te da una solidez como ciudadano comprometido en todos y cada uno de los ámbitos a los que desarrollas tu acción. Y el hecho de ser juez, pues yo consideraba que cualquier ciudadano tenemos obligación de contribuir a mejorar la sociedad en la que vives. En mi caso estudié Derecho y consideré que una buena forma de servir a la sociedad era a través de la administración de justicia,
y aquí estamos. Sin embargo, magistrado, definitivamente usted se graduó en el año 1979 y 2 años después inmediatamente... 78. 78, inmediatamente entra nada a la judicatura. Pero cuando hablamos del juez, hablamos de un miembro del Poder Judicial. Y el Poder Judicial como poder en todo Estado es una parte. Y hay quienes sostienen la tesis de que como parte, muchas veces no independiente. ¿Qué fue lo que pasó con Garzón que ha terminado siendo imparcial? Bueno, realmente el Poder Judicial, si se precia, y en una democracia así debe de ser, y constitucionalmente lo establece la primera norma en cada uno de los países, debe de ser independiente. El juez tiene que ser independiente. El Poder Judicial es un poder independiente, pero tiene una particularidad. No es independiente el Consejo General de la Magistratura o del Poder Judicial, claro, es independiente cada juez. Claro. Cada juez es el que tiene el poder en cada uno de los casos que juzga y analiza. Y ahí por ley y por la Constitución el juez tiene la obligación, el deber de someterse al principio de legalidad y ser independiente e imparcial. Son las garantías que el ciudadano tiene para creer en la justicia. Si la justicia no hace gala de esos valores, no es justicia. Será otra cosa, pero no es justicia. Los ciudadanos necesitan reflejarse en el espejo de las instituciones, de sus líderes. Si ese espejo está empañado, si ese espejo está sucio, el ejemplo que se traslada al ciudadano es nefasto, es la falta de credibilidad en esas instituciones. Y entre las instituciones que más puras y límpidas tiene que haber está la justicia. Los ciudadanos ven al juez como el último baluarte de la protección de sus derechos y el primero al que, pudiendo acudir, les va a otorgar la protección frente a las arbitrariedades del poder o en su devenir y problemática diaria. La verdad es que el tema de la independencia no se enseña, es decir, no hay una asignatura donde te enseñen a ser independiente. Yo creo que eso se lleva en las tripas, en las entrañas, ¿no? Y vuelvo a decir, cada uno tenemos nuestra historia. Yo he sido siempre una persona muy independiente, muy inconformista, eso me ha traído bastantes complicaciones, pero creo que merece la pena afrontar esos riesgos. Pero independencia no significa que no tengas que ser responsable. Claro. La responsabilidad es un elemento fundamental que integra la independencia. La independencia también se consigue con una buena preparación científica, con una buena preparación humanista. Si nos quejamos de que los jueces no son independientes, tendríamos que comenzar por el análisis de nosotros mismos, es decir, si el juez defiende su propia independencia. Y la defensa de la independencia muchas veces no hay que buscarla fuera, no hay que exigir que nos respeten en nuestra acción, por supuesto que sí, y para eso están las leyes. El que tiene que defender su independencia en forma responsable es el juez. ¿Y cómo lo consigue? Muy fácil, con una sólida formación humana, con una sólida formación jurídica, con una sólida formación intelectual, porque después vas a tener que enfrentarte a una serie de retos en el actuar diario que te van a exigir precisamente esa formación. Y si no la tienes la información, te vuelves vulnerable, te vuelves parcial y quedas en manos del que tienes enfrente, que en este caso no hay problema, pero cuando se trata de grandes criminales puede serlo. ¿Cuál ha sido o ha jugado el Poder Judicial? ¿Ha jugado un papel que vaya dirigido al fortalecimiento o a la construcción de una sociedad democrática? Pues yo puedo hablar del caso español. Definitivamente. Que es el que yo viví. Por esa época en la que le comentaba ahora mismo que me tocó vivir, yo formo parte de una generación que yo tengo ahora 52 años y llevo 26 años en el cargo de juez. Por tanto,
digamos que comencé casi con la democracia en España y desde luego con el final del franquismo y la transición española. Y lo mismo que yo, una serie de jueces y de fiscales vimos la necesidad de que teníamos que contribuir de alguna forma al fortalecimiento del Estado de Derecho y de la democracia sin que nadie nos lo pidiera. Es decir, la reflexión que cada uno hicimos y la que yo me hice a mí mismo es que si formo parte de esta sociedad y la sociedad se construye con sinergias, con actuaciones coordinadas y complejas, es decir, haciéndome parte de la sociedad, no preguntándole a la sociedad qué puede hacer por mí, sino qué puedo hacer yo por la sociedad, entonces eso implica que te responsabilices de tu entorno y que quieras contribuir. En el caso de la Administración de Justicia, y sin que nadie se pusiera de acuerdo en España, un grupo amplio de jueces que comenzábamos en esos años, vimos que era necesario cambiar la justicia, que la justicia evolucionara, que fuera desde un sistema de vicariado, de sometimiento, aunque tengo que reconocer que la justicia española, incluso durante el franquismo, fue una justicia en un tanto por ciento elevadísimo, muy independiente, y sufrió consecuencias por eso, no en algunos tribunales, que eran los tribunales de conciencia o de información y que estaban al dictado del dictador, sino la justicia ordinaria. Pues en ese contexto es en el que comenzamos a limpiar la casa por dentro. Es decir, como antes decía lo de la independencia, no reclamamos su independencia, tenías tú que hacer gala de la independencia y ver que el patio de la justicia en aquellos años no era el más idóneo, no era el más limpio. Y si no era el más limpio, mal podíamos exigir a otros poderes lo que nosotros no hacíamos respecto del nuestro. Y se comenzó a una serie de acciones que progresivamente fueron acabando con las corruptelas, con las corrupciones que en los juzgados y que en la Administración de Justicia, por aplicación y por intervención de los distintos mecanismos, había llevado a una situación donde había cosas que no eran de recibo y que no eran legales y que se hacían unas veces por inercia y otras veces por aprovechamiento. Y conseguimos limpiar, valga la expresión, en un margen de no más de 5 o 6 años lo que era ese patio de la justicia. Y pudimos comenzar a presentar ese espejo al que yo hacía referencia antes como más limpio, como que la imagen que estaba ya dando podía ofrecerse de cara al ciudadano para decirle, mire, vamos a empezar a exigir, pero es que nosotros ya hemos hecho la autocrítica correspondiente. Y de esa forma es como comenzó a implicarse el Poder Judicial en la estructura de las instituciones españolas y después honestamente creo, que ha representado un papel importante en el fortalecimiento de las instituciones y del sistema democrático en España. Note usted que en esa época vivimos momentos complicados. En 1981 hubo un intento de golpe de Estado. Invadieron el Congreso de los Diputados, los tanques salieron a las calles. La respuesta, legitimación que tenemos las instituciones y el Poder Judicial y los demás estamentos del Estado es precisamente que nos movemos dentro de unas normas y respetamos esa esfera frente a quienes la desconocen y que se puede hacer todo dentro de esos límites y créame que se puede hacer muchísimo. Definitivamente que sí. Lo que pasa es que a veces por desidia o por otras razones estamos a un ritmo que no pasa del 30-35% de ese 100% que podíamos desarrollar. Usted es un apasionado de los derechos humanos. Definitivamente que los derechos humanos son parte de su fundamento. Sí. Sin lugar a dudas. Sí. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Y a quién se debe su protección? Porque si nos vamos a lo que pasó en el siglo pasado, como para no comenzar a evaluar lo que está pasando en a más de 170 millones de seres humanos se le violaron sus derechos humanos.
millones de mujeres fueron violadas, millones de niños fueron asesinados. ¿Qué fue lo que pasó, magistrado? ¿O es que desde el punto de vista de la ideología tendrá que el sistema de justicia universal tendrá que tener la que tiene usted? Bueno, es un tema complejo, un tema que podemos llegar hasta el análisis de la condición humana, ¿no? De Claro. la perversidad del ser humano, de la bondad del mismo. Y ahí ya sabe usted que desde el punto de vista religioso y humano hay teorías para todos los gustos. Yo quizás, y sin quizás, es decir, estoy seguro de que gran parte de culpa de todo lo que ha sucedido en los últimos decenios o en el último siglo de historia de la humanidad, no olvide que el siglo XX fue el siglo más sangriento de toda la historia de la humanidad. No sé lo que nos va a deparar el siglo XXI. Algunos elementos nos indican que a lo mejor podría superar al siglo XX, pero de momento el siglo XX es el siglo más violento. Y creo que esa violencia, en muchos casos de origen político, de origen económico, otros, ha tenido en ella gran influencia la indiferencia de la gente, la indiferencia de la sociedad, la indiferencia de los gobernantes, la indiferencia de todos aquellos que no vieron o no quisieron comprometerse cuando era evidente que iban a suceder cosas. Es decir, si tomamos el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, que es paradigmático, vemos cómo se echó la vista hacia otro lugar cuando estaban sucediendo cosas muy graves. El miedo a las reacciones, junto con la indiferencia, hace una mezcla que es tremenda. Pero eso no es justificable, es decir, no es una justificación el que se tenga miedo para ser indiferente. Y no es una justificación la indiferencia para que no se haga todo aquello que se debe de hacer. Pero es un argumento que se utiliza permanentemente y creo que está en la base de muchos de los acontecimientos que han sucedido en el mundo. Luego, la falta de estructuras y del convencimiento, estructuras internacionales y del convencimiento de que hay una comunidad internacional real, que hay una víctima o que hay unas víctimas universales. Es decir, hemos ido, y ahí sí, pasando de una cultura de epidermis, es decir, de piel, claro, hemos ido penetrando. Ya no acabamos con esa sensación, con esa indiferencia que decía de cuando vemos un problema que está sucediendo a miles de kilómetros de donde estamos y que antes apenas girábamos el botón de mando del televisor para cambiar a una noticia de deportes y no soportar lo que está sucediendo en Irak, a una aceptación de que aquel problema es nuestro problema. Esa evolución hacia un concepto de víctima universal es lo que está haciendo, desde mi punto de vista, sentir como una necesidad que aspectos de la justicia penal universal sean definitivamente óptimos para entender ese aumento de conciencia. Y me voy a explicar. La justicia universal hasta ahora se ha visto como algo que trataba de restablecer situaciones pasadas, antiguas, de violaciones masivas de derechos humanos. Y de ahí obtener una enseñanza para el futuro. Se dice, la impunidad se acaba con la justicia penal universal, los dictadores ya no están tranquilos o no estarán tranquilos. Eso es verdad, pero la importancia de la justicia universal es que se va a extender, y anótelo usted y verá cómo en los años sucesivos va a suceder, se va a extender a ámbitos que afectan todavía más en forma directa y actualmente a la sociedad. Efectos del cambio climático, las catástrofes y los malos usos que se están haciendo de recursos naturales. La utilización instrumental de esos recursos naturales está en la base de muchos de los actos de crímenes, de genocidios, de lesa humanidad, etcétera.
el fenómeno de la inmigración y de las corrientes migratorias, cuando está detrás de ellos organizaciones criminales y estados incluso o responsables políticos que auspician ese tipo de movimientos. Ahí es un foco en el que la justicia universal va a tener algo que decir y va a tener la credibilidad, porque todo el mundo necesita tener confianza en sus propias estructuras, pero también en un instrumento más internacional que nos dé sentido como parte de la comunidad internacional. Sin embargo, cuando usted habla de instrumento, cuando usted habla de estructura, evidentemente que eso no se limita al contenido de las convenciones, de las normas internas que sobre la materia existen en los estados. Recientemente, digamos recientemente, porque fue apenas en el año 1998, se crea la Corte Penal Internacional, de la cual usted es uno de sus abanderados. Sin embargo, cuando leemos los estatutos, hay una serie de distorsiones que deben de llevarnos al centro de la reflexión, como por ejemplo, unos estatutos que todo lo que somos amantes del derecho internacional público, lo estábamos esperando con mucho entusiasmo. Nos decepcionamos muchas veces cuando vemos que estos estatutos le dan una serie de atribuciones al Consejo de Seguridad que van más allá que el que le dio la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, vemos cómo comienza todo esto tropezando y muchas veces uno tiene la impresión de que si será posible todo esto. Y vemos también como muchas veces el principio de la universalidad del que usted está hablando y que le sirvió como base inclusive a usted en el caso de Pinochet, vemos como muchas veces a lo interno de nuestros estados están o han sido objeto de discusión. ¿De qué de lo que se trata? Porque muchas veces, magistrado, en nombre de la soberanía, que se han cometido barbaridades y se ha convertido en un manto de impunidad. Oiga, la verdad es que tenemos que comenzar a deslindar las cosas, ¿eh? Usted se da cuenta que cada vez que se habla de soberanía, cuando hablamos de estos temas y se establece como argumento la soberanía, es siempre para proteger definitivamente que al sí, que ha violado masivamente los derechos humanos. A mí eso me llama poderosamente la atención, me hace mucha gracia, porque, oiga, ¿por qué aluden ustedes a la soberanía para proteger al que cometió el peor de los crímenes posibles, que fue atacar a sus propios ciudadanos, quebrantar el sagrado contrato del gobernante con el súbdito o con el ciudadano, que es el respetarle y defenderle? ¿Por qué habla de soberanía para protegerse y no habla de soberanía para exigir la responsabilidad al que primero tenía que haber cumplido y no cumplió? Por tanto, cuando el argumento de la soberanía se utiliza en estos casos para decir qué tiene que ver un juez de donde sea, póngase España, para meterse en los asuntos de mi país, como se llegó a decir en el caso de Argentina por el presidente Menem, o como se llegó a decir por mucha gente en Chile en el caso de Pinochet, pues la respuesta yo la di en más de una ocasión. Mire, no es esta la cuestión. Yo no tengo ningún interés en introducirme en los asuntos locales de un país. Bastante tengo con los míos. Pero es que los crímenes internacionales son míos también. Es decir, son de mi país, porque son internacionales. Y la víctima no es solo chilena o argentina, es bosnia, francesa, dominicana, española o estadounidense. Es decir, es internacional. Y ese es el quid de la cuestión. El principio de justicia universal no agrede al de soberanía, lo complementa. Pero claro, el principio de soberanía bien entendido, no en esa forma parcial e interesada de hacerlo equivalente a coto privado de caza o impunidad. Ese no es el principio de soberanía, ese no es el principio de territorialidad. Yo le pongo un ejemplo que los telespectadores lo van a entender perfectamente. Todas las dificultades que había de cooperación y de concepción del principio de territorialidad en Chile o Argentina desaparecieron
en un momento determinado, cuando Pinochet es detenido, regresa a Chile y en ese momento se inicia toda una serie de investigaciones, toda una serie de alzamiento del concepto de aforado que tenía este hombre y se le investiga. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué antes no y ahora sí? ¿Y por qué ahora hay cooperación entre España y Argentina intensa a la hora de investigar estos crímenes y los mismos crímenes que antes no eran siquiera objeto de atención por disposición del Ejecutivo porque invadían la jurisdicción argentina, ahora están siendo juzgados allí y también en España? Porque la interpretación del principio de justicia universal es integradora con el de soberanía. De lo que se trata es de cerrar las puertas a la impunidad, es de cerrar las puertas o de romper las barreras de ese coto de caza privado, donde solamente se puede entrar con tarjeta del dictador, donde se masacra a quien se quiere y se protege a quien se desea, ¿no? Entonces, cuidado, es todo lo contrario, y yo creo que el principio de justicia penal universal lo que hace es proteger, ofrece al de territorialidad y al de soberanía la posibilidad de actuar, y solo en el caso de que no sea así, decir, oiga, estos son crímenes, no son sus crímenes, son también nuestros y tenemos que hacer algo, ¿no? Esa es la cuestión. Magistrado, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con Baltasar Garzón. Magistrado, tenemos que hablar de algo de lo que usted se ha especializado, que es del crimen organizado, del narcotráfico, del lavado, de la corrupción, de todo aquello que no se limita a la parte económica, sino que es lo que está debilitando nuestras instituciones, es lo que debilita la institucionalidad. Sin embargo, usted no solamente ha sido juez en su vida, hubo una etapa en donde usted se dedicó a la política. Y ya como político usted diseñó un plan en España, que ha sido inclusive tomado como modelo, un plan contra el tráfico de droga. Pero también usted comenzó diseñando políticas públicas dirigidas al tema de la corrupción. ¿Cómo vamos a dar el frente a esto? Porque la verdad es que en países como los nuestros, el león no es tan fiero como lo pintan, probablemente sea más fiero de lo que lo pintan. Es una cuestión compleja. El narcotráfico en particular es uno de las lacras y de los cánceres de la sociedad moderna y desgraciadamente lo va a seguir siendo. Es un monstruo de 1000 cabezas diferentes que es difícil combatirlo, no imposible. Exige primero un convencimiento de que se le puede hacer frente y de que se pueden contrarrestar al menos sus efectos con la firme convicción de que si obtenemos
todo el jugo que el limón nos da, se puede ofrecer un frente común frente al narcotráfico, pero para ello tenemos que ser muy claros, tenemos que darnos cuenta que esa complejidad exige unas medidas igualmente complejas y que perdamos la concepción individualista de cada uno de nosotros. Es decir, cuando me molesta mucho cuando la información que manejan servicios policiales o de inteligencia se le da propiedad y dices, es que esta información yo no la quiero compartir con el otro. Oiga, pero ¿de qué me está hablando? Aquí tenemos que unir fuerzas, tenemos que ser solidarios. Además, un sistema, ¿no? Claro, y tenemos que armar un sistema que haga frente en cada una de las etapas a este fenómeno como es el narcotráfico y el crimen organizado. El tráfico de drogas es un instrumento del crimen organizado. La corrupción es el armazón del que se sirven para conseguir unos fines más rápidos y más claros, y a su vez también se utiliza como instrumento. Por tanto, el monstruo de tantas cabezas tiene que ser abordado enfocando la acción frente o contra el corazón, contra la base. La base de estas organizaciones criminales es una, siempre es la misma, es la obtención del beneficio económico. Aquí no hay ideología. Aquí no estamos hablando de terrorismo nacionalista, ni siquiera terrorismo fanático de los yihadistas que quieren obtener un califato. No, aquí estamos hablando de business, estamos hablando de una empresa criminal o de una multiplicidad de empresas. Entonces, si somos capaces de definir esto así, tenemos que ser capaces de definir las estrategias. Y esas estrategias tienen que ir dirigidas directamente a ese corazón, a destruir el núcleo que da consistencia a estas estructuras. Cuando en España iniciamos al comienzo de los años 90 esta visión, nos encontramos con una carencia, primero, de medios materiales, de medios legales, pero teníamos un instrumento que eran los convenios internacionales. Y entonces yo comencé, y algunos fiscales comenzamos a ver la posibilidad de cómo hacer para que, sin estar expresamente previsto todavía en la ley, pero sin estar prohibido, y estando en convenios internacionales que España había ratificado, podíamos aplicar técnicas en ese sentido. Y lo hicimos. Lo hicimos y comenzamos a desarrollar un sistema de investigación dirigido al núcleo de las organizaciones criminales que irradiaban España en el tráfico de drogas. Y conseguimos desarbolar a una gran parte de ellas. Y después el Tribunal Supremo ratificó esas decisiones y conseguimos que España, de ser catalogada en aquel momento como uno de los puntos de entrada más importantes de droga, dejara de serlo. Desgraciadamente, hoy hemos vuelto otra vez a ser uno de los países, cuando no el que más incidencia está padeciendo en el ámbito del tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque se ha olvidado y se ha vuelto a caer en el mismo error de no aguantar esa presión sobre el núcleo de esas organizaciones. Cuando enfrentamos un fenómeno criminal como este, ellos no paran, es decir, no se detienen. Nosotros, las instituciones, nos detenemos a veces. Cuando se hace una investigación, bueno, ya se terminó la investigación, ahora otra cosa. No, los malos, los criminales siguen inventando técnica tras técnica, y nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Si no ofrecemos esa equivalencia de acciones, es imposible acabar con ellos. Por eso, cuando la corrupción, por ejemplo, es experta en penetrar cada una de las vertientes del poder. Yo no creo que quiera ostentar el poder. Lo que quiere es que el aceite engrase a ese poder para que se relaje y sea más fácil por cada uno de esos meandros actuar en forma impune. Por tanto, si esto es así, tenemos que establecer controles, pero tenemos que hacer una exigencia y una actuación permanente, constante. Cuando el problema desaparece de la esfera pública de atención, cometemos el gran error de decir ya no hay problema. Y entonces es cuando nos encontramos con el problema. En España luchamos contra la corrupción a principios de los años 90 en forma impresionantemente activa. Se consiguieron desarbolar grandes tramas y demás. Llegaron los años de finales de 1990 y, bueno, dijeron, ya no hay corrupción.
porque como la preocupación por la corrupción de 15 prioridades para los españoles aparece en el 14º, pues esto quiere decir que no hay problema. Hoy tenemos otra vez el problema donde la corrupción, en este caso urbanística, es uno de los principales problemas y estamos contaminados de corrupción por todos y cada uno de los poros y están en investigación infinidad de asuntos. Ahora, magistrado, partiendo del sistema de contrapeso del Estado, hay uno que administra, hay otro que controla al administrador, y bueno, está el otro que es el mediador, que es el Poder Judicial. El equilibrador. El equilibrador. Desde el punto de vista de la sociedad percibe, digámoslo así, que el Poder Judicial no le ha dado la debida respuesta al fenómeno del narcotráfico, al fenómeno de la corrupción, al fenómeno del lavado. Y bueno, y cuando usted habla de estructura, definitivamente que uno está hablando de estructura de Estado también. Y el Poder Judicial es un poder del Estado. ¿Es o se ha convertido el Poder Judicial también en parte del problema? No, es un poco más complejo. Es un poco más compleja la situación. En este tipo de fenómenos todos somos corresponsables. La sociedad en su conjunto también es Estado. No olvidemos. El Estado lo forman las instituciones, pero también los ciudadanos. Entonces, es todo un conglomerado en el que cada uno tenemos una cuota parte de responsabilidad. La responsabilidad de la sociedad aquí no es hacer ni de policía ni de jueces, pero sí es una labor de intransigencia, de control, de denuncia y de cooperación en los casos en que esa sociedad civil deba de hacerlos. La función del Poder Judicial es una función responsable, forma parte del Estado, como bien decía usted. Ser independiente no significa ni ser arbitrario ni ir por libre. Es decir, no puedes separarte del Estado, ni el juez debe de sustituir a otros poderes del Estado, no debe tampoco interferir en la acción política. Ahora, lo que sí debe de hacer es defender a los ciudadanos y defender cuando tienen el caso concreto que hacerlo su posición. Por tanto, si esto no se hace así, si los poderes entre ellos no se complementan, no se respetan también y no establecen cuáles son los campos de juego, puede llegar a ser un problema también el Poder Judicial en esa estructura de ineficacia frente a fenómenos criminales como el crimen organizado, por supuesto que sí. Porque, vuelvo a decir, accionar contra el crimen organizado no es solo un problema del Poder Judicial, es una parte del problema. Y si la estructura no funciona como punta de lanza, si hay contradicción o solapamiento entre esas estructuras del Estado, vamos a conseguir unos magros efectos, es decir, no vamos a obtener el resultado apetecido. Por tanto, el Poder Judicial tiene que sumar también y no convertirse en parte del problema. Si el Poder Judicial no tiene un control adecuado, una preparación adecuada, si es ineficaz, si es lento, si carece de medios adecuados, evidentemente se convierte en parte del problema. ¿Por qué? Porque hay una tendencia en la sociedad moderna a judicializar los problemas. Claro. Y si se va vertiendo más casos y más casos sobre el Poder Judicial y este no está preparado para resolverlos, la falta de credibilidad de la justicia aumenta. Y por tanto, el problema para el ciudadano es mayor, porque al final ya no cree en nada. Ahí es donde puede haber una parte de responsabilidad del Poder Judicial. El Poder Judicial tendría que establecer unas pautas, un compromiso fundamental por parte de cada uno, de todos y cada uno de sus miembros. Aplicar justicia es una de las labores más difíciles que puede existir, pero también es una de las más agradecidas siempre y cuando te comprometas. Es decir, ser juez no significa ganar unas oposiciones, ganar el puesto de juez y no hacer nada más. Significa un compromiso permanente, diario, de frente a la sociedad. El juez no debe de considerarse que es alguien al que se le tenga que dar, sino tiene que buscar. Es decir, la única forma es
que ese compromiso te lleve a asumir papeles que hasta ahora no ostentaba el Poder Judicial, pero que la sociedad te los va dando. Es decir, si tenemos un grave problema en el ámbito de la inmigración o en el ámbito del narcotráfico, de poco nos vale decir que antes el narcotráfico no era importante en República Dominicana, ahora es importante. Y si ahora es importante, al juez se le tiene que exigir 10 veces más, como al fiscal, como a cada uno de los que tenemos responsabilidad en este ámbito. Es decir, vivir de las viejas glorias no significa nada, y si las estructuras no son adecuadas hay que cambiarlas. Pero es que, siendo adecuadas, si falta ese compromiso por parte de los funcionarios judiciales, claro, tenemos un margen que está todavía virgen. Decía Gandhi que la voluntad indomable del ser humano puede cambiar las cosas. Y es verdad, muchas veces una sola acción produce unos efectos catárticos importantes, y la prueba está a la vuelta de la esquina. Es decir, el decir, bueno, eso no va conmigo, total, si yo no hago esto no va a pasar nada, no, sí ocurre. Lo que sucede es que si no lo haces es peor. Cuando hablamos de justicia, hablamos de un sistema. Evidentemente, el juez es el que termina conociendo lo que ese sistema de justicia le presenta. Muchas veces vemos en nuestros países que algunos de los actores de ese sistema no están lo suficientemente capacitados. Son instituciones que están viviendo un proceso de construcción, digámoslo así. Una policía deficiente que muchas veces contamina todo lo que toca. Un ministerio público que trata de capacitarse, pero todavía no está a la altura de los miembros del Poder Judicial, y terminan siendo los jueces los que conocen de lo que se les somete, sea bien o sea mal. Los jueces cargan más pesado que los demás actores del sistema, porque es al juez a quien en definitiva la sociedad termina juzgando de la decisión que él da. ¿Cómo se ha hecho usted, magistrado? Porque en toda sociedad uno se encuentra con situaciones de esa naturaleza. La justicia vive de manera permanente un proceso de fortalecimiento, de construcción. Tenemos policías que son malos, fiscales que son malos. Usted como juez, que ha tenido que enfrentar tantas cosas, entre las cosas que yo encontré, estudiándolo usted, me encontré que hay una orden de arresto suya contra Osama Bin Laden. Oiga, usted es osado, ¿eh? Bueno, pero si enfoca, si me presta atención en unos minutos, verá cómo tiene que coincidir conmigo. Vamos a ver. Es muy claro. Es decir, si tú investigas a una organización criminal y esa organización criminal tiene una serie de miembros y comete un hecho delictivo del alcance y la envergadura que fueron los ataques del 11 de septiembre, claro, donde la orden y la decisión no puede venir de las células inferiores por la importancia del evento, donde el suministro, desarrollo, preparación, acción de captación y despliegue de medios y demás no puede venir tampoco de la nada, sino de una estructura que establece unas jerarquías y unas órdenes, aunque Al-Qaeda es muy particular en cuanto a estructuración de la misma, verá cómo ese hecho delictivo no se puede desarrollar sin que haya habido un canal a través del cual se han ido impartiendo cada una de las directrices para llegar a la ejecución final de la caída de las Torres Gemelas. Y si esa investigación se está haciendo, entre otros países, en España, con la rama local de Al-Qaeda, claro. donde el 11 de marzo, ¿no? Estaba antes del 11 de marzo un conjunto de personas que directamente podían estar vinculadas a esas estructuras. No olvide que Mohamed Atta y Ramzi Ben Al-Sif habían estado en España reuniéndose y proyectando. Finalmente llegas a la conclusión de que la cadena de mando es la que es y tienes que imputar al responsable de la misma. También cuando al principio de los años 90 yo acusé de inducción a la cúpula
de dirigentes de ETA, en ese momento de los grandes atentados en España,